Hola, en este vídeo vamos a hacer estas tres maquetas con palitos de helado, un caza de combate F-18, un avión de pasajeros Boeing 707 y un helicóptero de transporte militar modelo CH-47. Comenzamos por el caza. Usaremos primero estos palitos finos de 110 milímetros por 10. A uno de ellos le cortamos uno de sus extremos en forma de punta. Primero la marcamos con el lápiz y después cortamos con el cúter, usando una regleta como guía. Hacemos 7 piezas iguales. Las pegamos una sobre otra, formando en sus extremos una escalera. Por abajo nos quedará una escalera de 2 peldaños y por arriba otra escalera de 2 o 3 peldaños. La última pieza la dejaremos para después, porque ahora vamos a hacer las alas con este otro palito de 200 milímetros por 25. Le cortamos los extremos y después lo cortamos formando un triángulo. De esta forma. Lo pegamos sobre la pieza anterior. Quedará a unos 4,5 centímetros del extremo trasero del avión. Para completar las alas, cogemos 2 palitos finos y les cortamos sus extremos. Los pegamos tras la pieza anterior. Añadimos una gota de silicona por debajo a cada lado, para fijarlos bien. Cortamos lo que sobra por cada lado. Cogemos la pieza que nos quedaba, terminada en pico. La colocamos encima de las anteriores y le hacemos una marca a la altura de las alas, para saber dónde tenemos que cortar. Pegamos, completando la escalera. El otro trozo lo pegamos atrás, cortando a la altura de las alas también. Cogemos otro palillo de los anchos y por uno de sus extremos lo cortamos de esta forma. Por el otro extremo lo cortamos de forma que nos quede con una longitud de unos 10 centímetros. Pegamos encima, dejando visible el pico delantero. Para la cabina, cortamos varias puntas de palillos de los finos, cada vez más pequeñas, hasta un total de 4.
Las pegamos entre sí formando una escalera. Podemos pintarla. La pegamos en su lugar correspondiente. Hacemos otra pieza similar, pero más larga, para pegarla detrás de la cabina, de forma opuesta. Con otro palillo de los anchos haremos las alas traseras y los timones. Para ello le cortamos la punta y cortamos trozos de unos 4 centímetros. Los cortamos por uno de sus lados, de esta forma. Pegamos las alas, algo orientadas hacia atrás. Les cortamos la punta trasera. Los timones los cortamos un poco. Y los pegamos con algo de inclinación hacia afuera. Vamos con los difusores de los motores. Le cortamos las puntas a un palillo de los finos y lo dividimos en 4 partes iguales. A 2 de ellas les cortamos uno de sus extremos en ángulo de unos 45 grados. Y cada una de ellas la pegamos a una de las otras 2 piezas. Cortamos lo que sobra por detrás. Tenemos los 2 difusores. Los pegamos bajo las alas. El tren de aterrizaje lo haremos cortando 2 secciones a un palillo redondo. Los pegamos a ambos lados del extremo de un palillo de diente, al que previamente le habremos cortado la punta. Cortamos el palillo, de forma que sobresalga unos 3 o 4 milímetros. Hacemos otras 2 piezas iguales, pero unos 2 milímetros más largas. Pegamos bajo el avión. Las 2 traseras bajo los difusores. Los misiles serán estos 2 tacos de plástico. Cortamos 2 trozos pequeños a un palillo de los finos. Y los pegamos a cada uno de los 2 tacos. Pegamos bajo las alas. Nuestro caza F-18 está terminado. Continuamos con el avión de pasajeros. Usaremos estos palitos de 150 por 17 milímetros. Lo primero que haremos será cortarles a 7 de ellos un trozo de 4 centímetros. De esta forma, cada uno medirá 11 centímetros. Siguiente paso, cortarlos por el mismo lado en forma de punta.
Los pegamos entre sí. De forma que por este lado quede en forma de saliente. Cogemos 3 nuevos palitos y le cortamos un trozo de 3 centímetros a cada uno. Por el mismo lado los cortamos en forma de punta. Pegamos 2 de ellos, de forma que uno sobresalga un poco del otro. Dibujamos las ventanas. Pegamos el otro, encima. Pegamos las 2 piezas entre sí, de esta forma. Para las alas usaremos este otro palito de 200 milímetros por 25. Lo cortamos por la mitad. Cada mitad la cortamos así. Nos quedamos con el trozo triangular de cada uno. Les cortamos una de las esquinas, así. Cortamos por debajo del avión un trozo, para hacerle hueco a las alas. Pegamos las alas. Cortamos un trozo de 5 centímetros a otro palito ancho, para hacer el timón. De esta forma. Pegamos. Hacemos las alas traseras. Las pegamos. Con un palillo redondo hacemos las ruedas. Cortamos 2 rodajas. Cortamos un trozo de palillo de dientes, de 1 centímetro aproximadamente, y les pegamos las 2 ruedas, una a cada lado. Pegamos. Hacemos otras 2 piezas iguales para pegar bajo las alas. Con papel o cartulina hacemos los motores. Cortamos una tira de unos 3 centímetros de ancho y unos 10 de largo. La enrollamos. Pegamos el extremo. Hacemos 4 iguales. Pegamos bajo las alas.
Nuestro Boeing 707 está terminado. Vamos con el último. Este helicóptero militar modelo CH-47. Usaremos estos palitos de 150 por 17. Al primero le cortamos aproximadamente 1/3 de su longitud. A los demás les cortamos un trozo cada vez más pequeño, de forma que al final nos quedarán los 4 palitos con la longitud escalonada. Los pegamos entre sí. Nos debe de quedar una escalera a cada lado. Ahora cortamos un palito con la misma longitud del mayor de los que pegamos antes. Cortamos otros 2 iguales para obtener un total de 3 palitos iguales. Los pegamos de forma que nos quede otra vez una escalera a cada lado, pero esta vez las dos en la misma dirección. Pegamos entre sí las 2 piezas. Nos debe de quedar así. Cogemos otros 4 palitos y les cortamos también 1/3 aproximadamente. Usamos el primero como molde para los demás, para que nos queden los 4 iguales. Los pegamos de la misma forma que los anteriores. Pegamos entre sí las 2 piezas. Ahora cogemos 2 palillos como estos, algo más finos, y los cortamos por la mitad. Los pegamos entre sí 2 y 2. Después les cortamos un trozo en ángulo y los pegamos a ambos lados, de esta forma. Cortamos 3 extremos de los palitos finos, cada vez más pequeños. Nos debe de quedar de esta forma. Pegamos la pieza obtenida encima de las anteriores. Hacemos otra pieza similar, pero esta vez con 6 extremos de palitos. La pegamos en el otro lado. Vamos con las hélices. Cortamos 3 trozos de palitos de los finos, de unos 5 centímetros de longitud. Los cortamos a lo largo, ayudándonos de una regla y un cúter. Obtenemos las 6 aspas. Las bases para las aspas las haremos así. Le hacemos un agujero a un palito de los finos, usando para ello un destornillador pequeño. Lo cortamos por los 2 lados, para obtener un cuadrado con un agujero en el centro. Lijamos alrededor, para darle una forma más redonda. Hacemos 2 iguales. Pegamos 3 aspas en cada una de las bases. Tenemos las 2 hélices. Estas 2 tuercas las pegaremos encima del cuerpo del helicóptero, una en cada extremo. Hacemos un agujero en la madera a través de cada una de las 2 tuercas, con un destornillador algo más fino que el anterior. Con un tornillo fino acoplamos la hélice. Y la otra hélice. Este palito redondo lo usaremos para los motores de impulsión. Le cortamos 2 trozos de unos 2 centímetros cada uno y los pegamos a ambos lados, como vemos en la imagen.
Con el mismo palillo redondo hacemos las ruedas, cortándole 4 rodajas con un cuchillo o un cúter. Las pegamos, 2 a cada lado. Como son muy pequeñas, nos podemos ayudar con unas tenazas pequeñas. Nuestro helicóptero Che-47 está terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.